Santa Aurora despertaba como siempre lo hacía, sin prisa, sin alarde, con el sonido del viento sacudiendo las tejas sueltas y el aroma del café recién hecho escurriendo por las ventanas. Era una comunidad sencilla, perdida en el interior del país, rodeada de pastizales secos y matorrales que crecían sin pedir permiso. Allí, la vida seguía entre silencios, radios que chirriaban con canciones antiguas y niños corriendo con cuadernos en las manos. Y entre todas aquellas rutinas que ya nadie notaba, estaba él. Un pitbull color caramelo, musculoso, hocico firme, ojos oscuros y atentos. Su cuerpo llevaba marcas de la calle, cicatrices discretas, patas siempre sucias de tierra, pero también dejaba claro, sobrevivía, y bien, sin dueño, sin collar, pero con astucia. Cazaba gallinas de Guinea salvajes del monte cuando el hambre apretaba. Robaba restos de pescado en el mercado. Dormía bajo la loza de un galpón abandonado, con el hocico apuntando al viento, como si olfateara el futuro. No era agresivo, pero nadie se acercaba. Algunos decían que era demasiado bravo. Otros que ya había atacado a alguien, lo cual nunca fue cierto. La verdad es que él no confiaba en nadie, y tal vez, por eso, nadie confiaba en él. Pero Isabel era diferente. La niña de 6 años caminaba con el paso ligero y distraído de los niños que aún no conocen el peligro. Vestía un short rosa desteñido y una camiseta con el rostro de un gatito sonriente. El cabello recogido con un lazo de tela blanca, ya gastado. Llevaba un cuaderno pequeño y una botella de plástico. Pasaba junto a él todas las mañanas y en lugar de esquivarlo, sonreía. «Hola, señor. ¿De guardia otra vez hoy?», decía ella, como quien habla con un viejo amigo. El pitbull no respondía, pero siempre que ella pasaba, la seguía con la mirada hasta que desaparecía en la esquina. Esa mañana no solo la miró, se levantó, la siguió de lejos, sin prisa, siempre a la sombra de los muros, entre callejones y árboles, como si estuviera cumpliendo una misión que nadie le había dado, como si, en el fondo, algo lo advirtiera. Y tenía razón. En la parte baja del pueblo, más allá del camino de tierra, donde la vegetación ya tomaba el control, algo había cruzado la cerca durante la noche. Huellas profundas, marcas en el alambre. El ganado había mugido más de lo habitual, y ahora el silencio era la nueva señal de alarma. Un puma hambriento rondaba Santa Aurora, y esa mañana el bosque ya no era su territorio, era la comunidad. Mientras Isabel seguía su camino a la escuela, el pitbull caminaba tras ella en silencio, manteniendo siempre una distancia segura. No por miedo, sino por respeto. Conocía el territorio, sabía los atajos, los callejones donde otros perros vagaban hambrientos, los patios con gallinas sueltas, los viejos que lanzaban piedras sin previo aviso. Caminaba con la elegancia de un guerrero cansado, pero atento. Y aunque nadie lo quería allí, él estaba en todas partes. Pasó junto a doña Rita, que barría la acera con una expresión amarga. «¡Fuera, perro!», gritó ella, amenazando con la escoba. Él no reaccionó, simplemente se desvió, rodeando la calle como si ya lo esperara. Lo mismo pasó con el carnicero, con el conductor de la furgoneta escolar, con el dueño de la tiendita. Pero en ningún momento desvió la mirada de Isabel. La niña entró en la escuela y él se tumbó a la sombra del mango frente a la entrada, como lo hacía todas las mañanas. Parecía descansar, pero sus oídos giraban en todas direcciones y su hocico se movía levemente con cada corriente de aire. El mundo entero pasaba por él, pero nadie se daba cuenta de que en aquel pueblo el verdadero centinela caminaba sobre 4 patas. El tiempo pasó lentamente. Isabel salió de clase al comienzo de la tarde con un pan dulce en las manos,
regalo de la maestra por su buen comportamiento. Sonreía sola, equilibrando la mochila en la espalda. El pitbull se levantó incluso antes de que ella cruzara el portón. La siguió nuevamente, como siempre lo hacía. Pero algo estaba diferente ese día. Había menos ruido, ningún ladrido, ninguna gallina en el patio de Doña Vina, ningún niño jugando a la pelota. El pueblo parecía suspendido, como si estuviera conteniendo la respiración. Y entonces llegó el olor, no para los humanos, pero para él, una mezcla densa de sangre seca, pelo sucio, adrenalina animal. El pitbull se detuvo en medio del camino de tierra y quedó inmóvil. Las narinas vibraron, sus ojos cambiaron, el pelo del lomo se erizó. Un depredador estaba allí, no en pensamiento, en carne. Isabel, distraída con su pan, continuó caminando. El perro avanzó rápidamente y la adelantó. Colocándose frente a ella, emitió un ladrido seco, un sonido que ella nunca había escuchado antes. «¿Qué pasa?», preguntó la niña, sin entender. Él se quedó inmóvil, mirando hacia el campo abierto al lado de la iglesia. La hierba alta se movía, pero no había viento. Entonces, emergiendo como un fantasma de ojos dorados, apareció el puma. Era un macho joven, pero hambriento, sucio, con el vientre pegado a las costillas. Sus ojos estaban fijos en la niña, no con odio, sino con la frialdad calculada de la necesidad. Tenía hambre, y frente a él había una presa fácil. El pitbull dio un paso al frente, bajó la cabeza, mostrando los dientes. El puma gruñó, y allí, en medio de aquella calle olvidada por el mundo, dos animales se enfrentaron, como si fueran personajes de una leyenda ancestral. Uno, un salvaje de las montañas. El otro, un sobreviviente de la ciudad. Uno con instinto de caza, el otro con algo más, un motivo. Isabel retrocedió, cayó sentada. El pan cayó a su lado, y en ese momento exacto, cuando la tragedia parecía inevitable, el pitbull atacó. El salto fue puro instinto. El pitbull lanzó su cuerpo hacia adelante como si hubiera nacido para ese momento. Una mancha, color caramelo, cortando el aire seco de Santa Aurora. Sus dientes encontraron el hombro del puma con precisión. El impacto levantó polvo, arrancó un rugido salvaje del felino y cambió el destino de aquel pueblo para siempre. Isabel gritó. Las puertas se cerraron de golpe. Alguien dejó caer una olla al suelo y comenzó la lucha. El puma se retorció, gritando de dolor, y giró el cuerpo, tratando de derribar al perro con la pata trasera. El pitbull fue lanzado hacia un lado, rodó, pero se levantó con una velocidad sorprendente. Estaba sangrando. Un desgarrón en el costado dejaba la piel expuesta. Pero sus ojos estaban vivos. El puma gruñía, bababa. Sus ojos temblaban de odio y sorpresa. Nunca había enfrentado algo así. Estaba acostumbrado a ver que todo huía. Pero aquel perro, él avanzaba. Con las patas firmes, el pitbull atacó de nuevo, apuntando al pecho. El puma intentó saltar por encima. Demasiado tarde. El perro lo atrapó en el aire y ambos cuerpos cayeron pesadamente sobre la tierra apisonada de la calle principal del pueblo. El sonido de las garras arañando el suelo se mezclaba con el de los dientes desgarrando la piel. El puma logró clavar las garras en la espalda del pitbull, que aulló de dolor, pero no soltó. Mordía el cuello, el costado, donde fuera posible, y el felino gritaba. Los vecinos empezaron a reunirse desde lejos, conmocionados. Solo veían una nube de polvo, sangre salpicando, y dos fuerzas de la naturaleza chocando en pleno corazón del pueblo. «Dios mío», murmuró el señor Batista, apoyado en su bastón. «El perro va a matar a la bestia». El puma finalmente logró empujar al pitbull, con un zarpazo en el mentón. El perro cayó de lado, aturdido,
El felino retrocedió. Jadeaba, sangraba por el cuello, por la boca, y uno de sus ojos ya estaba hinchado. El pitbull se levantó despacio, la respiración pesada, las patas temblorosas. Pero otra vez no retrocedió. Isabel, aún caída detrás de una banca, observaba todo con los ojos muy abiertos. Su cuerpo temblaba, pero su corazón le decía que ese perro no la dejaría. El puma saltó una vez más, la última. Fue directo hacia adelante, garras expuestas, apuntando al pecho del pitbull. Pero esta vez el perro lo esperaba. El salto vino, y el perro se lanzó en un giro completo de cuerpo. Evitó el impacto, y en el mismo movimiento clavó los dientes en la base del cuello del puma. Fue un grito como ningún otro, un rugido ahogado. El puma cayó con el peso del perro sobre él, y los dientes no se soltaron. El pitbull apretó las mandíbulas con toda su fuerza. Sostuvo con lo que le quedaba de energía. El puma se debatía. Sus patas arañaban el suelo. Las garras rasgaban la espalda del perro. Pero él no soltaba. La fuerza de la mordida no era solo física. Era un grito por todo lo que ya había sufrido. Por el hambre, por el abandono, por la soledad. Era un perro sin nombre, luchando por una niña con nombre y futuro. El puma perdió fuerza. Los movimientos se hicieron más lentos. Las patas temblaron. El rugido se volvió un suspiro. Luego, nada. El pitbull mató al puma. Soltó los dientes solo cuando el cuerpo del felino dejó de moverse por completo. El silencio que siguió fue casi sagrado. Todo el pueblo lo había presenciado. El perro color caramelo, ese que nadie quería cerca, estaba allí, de pie, sangrando, cubierto de tierra, pero vivo. Isabel salió de detrás del banco. Caminó lentamente hacia él. El pitbull tambaleó, pero no cayó. Sus ojos encontraron los de ella, y entonces ella lo abrazó. Fuerte, sin miedo, sin palabras. Poco a poco, los vecinos se acercaron. El padre de Isabel corrió. Vio el cuerpo del puma en el suelo. Vio a su hija ilesa. Vio al perro herido. Y lo entendió todo. Se arrodilló, pasó la mano por el cuello del animal y dijo, sin pensar, «Vamos a cuidar de ti ahora. Ya no estás solo». El perro lo miró, luego a Isabel, cerró los ojos y se desplomó, desmayó allí mismo. El cuerpo exhausto finalmente cedió, pero no por debilidad, por misión cumplida. El cuerpo del pitbull yacía tendido sobre la tierra batida, los costados subiendo y bajando con esfuerzo. Las heridas abiertas aún sangraban. Una de sus patas temblaba. Los ojos estaban cerrados, pero estaba vivo. El padre de Isabel lo tomó en brazos con cuidado. Había sangre, tierra, olor a sudor y adrenalina. Pero ya no había miedo. La multitud observaba en silencio, y nadie dijo una palabra. El hombre llevó al perro hasta la casa con pasos firmes, Isabel al lado, sosteniendo su mano con fuerza. Ella miraba al pitbull con los ojos llenos de lágrimas. Pero había en ellos algo que nadie allí comprendía, una certeza silenciosa de que ese animal ahora era parte de ella. La cocina de la casa fue transformada en un puesto de emergencia. La madre de Isabel calentaba agua en una olla vieja. Rasgó trapos limpios. El padre buscó una caja de primeros auxilios en el fondo del armario. Tenía gasas, yodo, suero. Nada muy sofisticado, pero lo que había se hacía con prisa y amor. El perro fue acostado sobre una manta vieja. Gimió bajo al ser tocado, pero no mordió, no se movió. «Está muy caliente», dijo el padre, limpiando la herida del pecho. «Mira eso en su pierna. Parece profundo», comentó la madre. Isabel estaba allí, arrodillada junto a él, con sus manitas acariciando su cabeza. Ya no lloraba, solo lo observaba, como quien vigila un tesoro. Cuando llegó el agua caliente, la madre comenzó a limpiar las heridas.
El pitbull se estremeció, pero no reaccionó. Solo respiraba. El dolor era real, pero lo soportaba, como siempre lo había soportado todo en la vida. ¿Va a sobrevivir, papá? Va a estar bien, hija. Vamos a cuidarlo. ¿Oíste lo que hizo? Te salvó la vida. Isabel apoyó la cabeza en el hocico del perro. Susurró. Yo sabía que eras especial. Las horas pasaron. El pueblo volvió a moverse, despacio. El cuerpo del puma fue retirado por la patrulla forestal. La gente hablaba en voz baja en las aceras. Por primera vez en mucho tiempo, no se oía ni un solo perro ladrar, como si todos sintieran el respeto que ese momento exigía. En la habitación, el pitbull dormía profundamente, vendado, limpio, abrigado. La familia lo dejó descansar, pero Isabel se quedó, acostada en el suelo a su lado, acariciando suavemente su lomo, hablando en voz baja, como si le contara secretos. El perro no se movía, pero escuchaba. Desde algún lugar dentro de sí, él escuchaba. No puede ser solo señor, ni perro, ni can. Eso no es justo, ella pensó. Miró por la ventana. El cielo se oscurecía con nubes densas, y los truenos resonaban a lo lejos. Ella sonrió. Ya lo sé, te llamas Thor. El perro movió la oreja, como si lo hubiera entendido. Es el dios del trueno, ¿sabías? Fuerte, valiente, que protege a los demás. Ella se acercó y susurró. ¿Es el nombre perfecto para ti? Al día siguiente el sol salió débil, tímido. El pueblo parecía más tranquilo. Tal vez era gratitud, tal vez respeto, tal vez silencio por algo sagrado. En la casa de Isabel, Thor despertó, aún débil, pero de pie, tambaleante, pero vivo. Bebió agua, comió arroz con pollo de la mano de la madre de la niña. Recibió caricias del padre, recibió un collar hecho con una cinta vieja. Y entonces corrió hacia Isabel, saltó al sofá, se acostó junto a ella y suspiró hondo, como quien dice, ahora puedo descansar. Ella lo abrazó y rió. Ahora eres de la familia, Thor, y nadie más va a echarte. Las semanas siguientes fueron de recuperación y afecto. Thor pasó a ser visto con orgullo en el pueblo. Los niños dejaron de tenerle miedo. Los adultos comenzaron a saludarlo. Recibía platos de comida, trapos limpios, hasta un colchón viejo de la vecina. Dormía en el porche, después dentro de la casa, después en la habitación de Isabel. Pero seguía alerta, se sentaba en la puerta, olfateaba el viento, protegía, porque eso era lo que hacía, protegía lo que amaba. Y si alguien le preguntaran a Isabel quién era ese perro enorme, de mirada firme y cicatrices en el cuerpo, ella respondería con orgullo: ese es Thor, mi mejor amigo, mi guardián. Él me salvó, y yo le di un hogar. En las noches siguientes, Thor dormía más de lo normal. Su cuerpo necesitaba tiempo. El corte en la pata delantera tardaba en cerrar. Las mordidas y arañazos estaban cubiertos con gasas improvisadas y cintas viejas, cambiadas con cuidado cada mañana, por manos que antes ni siquiera se atrevían a tocarlo. El padre de Isabel era quien hacía las curaciones. No era un hombre de muchas sonrisas, pero cada vez que se agachaba junto al perro y decía «buen chico», su voz salía más suave. La madre preparaba comida caliente, con arroz, un poco de hígado y agua tibia. Thor comía sin prisa, como si supiera que, ahora, ya no necesitaba devorar el mundo para sobrevivir. Isabel observaba todo de cerca. En los primeros días no fue a la escuela. Se quedaba todo el tiempo allí, a su lado, contando cuentos infantiles, dibujando con lápices de colores mientras él dormía. Hizo un dibujo de ambos, sella de la mano con él, un sol enorme detrás y las palabras «mi héroe» garabateadas abajo. Pegó el papel en la pared de la habitación, justo encima de la cama improvisada donde él dormía. Cuando Thor empezó a levantarse con más firmeza,
Lo primero que hizo fue salir al porche y sentarse junto a la puerta, exactamente como hacía antes. Pero ahora estaba en casa. Ese día, Isabel abrió la puerta y lo encontró allí, el hocico apuntando al viento, los ojos atentos. Ella se sentó a su lado, en silencio. Después de unos minutos preguntó: «Todavía nos estás protegiendo, ¿verdad?». Thor no respondió, solo movió levemente la cola y se quedó. La gente empezó a detenerse en la acera para ver al perro. Algunos traían comida, otros preguntaban por él. Los niños lo llamaban para jugar, aunque él todavía no se acercaba mucho. Todo el pueblo parecía saber que ese animal se había vuelto parte de algo más grande. Doña Vina, que antes le lanzaba la escoba cuando pasaba, dejó un plato de pollo cocido en la puerta, diciendo que sobró. El carnicero empezó a separar los huesos más limpios para él. El viejo conductor de la furgoneta escolar, que antes tocaba la bocina para espantarlo de la calle, una vez se detuvo y dijo en voz alta: «Ahora paso por aquí con orgullo. Esto es territorio del guardián de Santa Aurora». Con el tiempo, Thor volvió a caminar por el pueblo, pero de una forma diferente. Antes andaba con desconfianza, huyendo de voces, de gestos bruscos. Ahora caminaba como quien pertenece, como quien vigila lo que ama. Siempre volvía a casa, siempre a Isabel. Ella ya no lo llamaba solo Thor, lo llamaba Tutu, mi ángel, niño valiente. Y él aceptaba todo, porque con ella él era más que un sobreviviente. Era un amigo, un protector, un miembro de la familia. Una tarde, semanas después del ataque, un reportero apareció en el pueblo. Había escuchado hablar de un perro que mató a un puma para salvar a una niña. Tomó fotos, entrevistó a los padres, filmó a Isabel acariciando a Thor, sentados en el porche. La historia salió en un programa de televisión regional. Después, se difundió por internet. Miles de personas la vieron, comentaron, lloraron, y aún con toda esa fama repentina, a Thor no le importaba. Seguía despertando temprano, revisando el patio, acompañando a Isabel hasta la puerta de la escuela y esperándola hasta que sonara la campana. Era así de simple. En una de esas mañanas, Isabel sostuvo su rostro entre las manos y dijo: «Antes de ti, yo pensaba que los héroes solo existían en los dibujos animados». Se quedó en silencio por un momento. «Pero ahora sé que a veces un héroe puede tener una cicatriz en el hocico y andar con una oreja caída». Thor, como siempre, solo la miró. Pero en ese instante, algo en sus ojos brilló. Un reflejo que ni el sol de la mañana pudo explicar. Tal vez era solo la luz. Tal vez era gratitud. Tal vez era amor.